Muy buenas alumnos, ya somos 100 alumnos en el canal y bueno, pues para celebrar esto, entre comillas, me gustaría traer una clase un poquitín más larga para todos vosotros. Intento que todos mis vídeos sean de menos de 10 minutos a poder ser, para que no se hagan las clases muy cargantes, pero hoy pues, puesto que ya hemos llegado a 100, me gustaría explicar algo que va a traer un poquito más de trabajo, que va a ser explicar varios conceptos, así que bueno, pues vamos a empezar. Como podéis ver por el título, hoy vamos a hablar de la tabla periódica y sus propiedades. Así que hoy va a ser un capítulo de estos que no voy a estar yo casi enfrente a la cámara, sino que vamos a estar enfocando a una tabla periódica y a partir de ahí vamos a estar hablando, ¿vale? En primer lugar, deciros que los elementos en la tabla periódica están colocados así por algo, ¿de acuerdo? Están colocados según propiedades y según número atómico, ¿de acuerdo? El hidrógeno, que es este de aquí, tendría número atómico 1 y en la misma fila aquí encontramos el siguiente con número atómico 2. Luego pasamos a la línea siguiente, litio con número atómico 3, berilio 4, boro 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22 y así, haciendo filas hasta terminar la tabla, ¿de acuerdo? Decir también que estas dos filas de aquí se suelen representar debajo, pero realmente van colocadas aquí, en este rombo y en este asterisco, ¿de acuerdo? Entonces sería como si esta franja larga estuviera aquí en medio. Tendríamos estas dos, esta y esta, ¿de acuerdo? Colocadas así. Como la tabla quedaría muchísimo más larga, pues por compactarla un poco se suele sacar y ponerla debajo. Ya hemos visto que en horizontal están todos correlacionados según el número atómico, ¿de acuerdo? Pues también cabe hablar de las propiedades atómicas, que es lo que hace que estén todos colocados en las mismas columnas. Están colocados según propiedades. Por ejemplo, todos estos elementos de aquí comparten ciertas propiedades y por lo tanto forman un grupo que se llama los alcalinos. Este grupo de aquí comparte otras propiedades y por lo tanto forman un grupo que se llama los alcalinotérreos. Todos estos comparten otro tipo de propiedades y se les llaman metales de transición. Todos estos de aquí, quitando esta columna, comparten otra serie de propiedades y se les llama no metales. Y a todos estos de aquí comparten otra serie de propiedades, se les llama gases nobles. Y por último, estos de aquí son los lantánidos, porque están en la fila del lantano, y los actínidos porque están en la fila del actinio, ¿de acuerdo? A la hora de estudiarlo, los químicos llamamos a las columnas como grupos y a las filas como periodos, ¿de acuerdo? Veis que aquí pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estos números corresponderían al número del periodo y este número de aquí, 1, 2, 3 hasta el 18, correspondería al número de grupos. Por lo tanto, diríamos que el grupo 1 serían los alcalinos, el grupo 2 alcalinotérreos, del grupo 3 al grupo 12 serían los metales de transición y exactamente lo mismo que hemos estado viendo antes, ¿de acuerdo? En una clase anterior ya estudiamos que los átomos suelen colocar sus electrones en unas posiciones concretas siguiendo una configuración electrónica concreta. Ya estudiamos, por ejemplo, pues que este hidrógeno sería 1s1, el helio sería 1s2, esto sería 1s2, 2s1, 1s2, 2s2 y bueno, así siguiendo con todos los demás, ¿no? Pues eso también viene muy fácilmente reflejado en la tabla periódica. Estas dos columnas, estos dos grupos, representan al grupo de las S, ¿vale? De los orbitales S. Esto de aquí incluye los orbitales D, este de aquí incluye los orbitales P y este incluye los orbitales F. De modo que si nosotros quisiéramos saber la configuración electrónica del azufre, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Ahí va 1, 2, 3 y 4. Entonces ya tendríamos la estructura electrónica, la configuración electrónica del azufre.
y así pues con todos los demás, teniendo en cuenta que si estamos por debajo de este periodo, tenemos que tener en cuenta que aquí viene esta fila también, que estarían entonces los orbitales F metidos en medio, por ejemplo en el Mercurio, ¿vale? Habiendo explicado un poco la tabla periódica, ahora me gustaría empezar a hablar de propiedades, pero antes de hablar de propiedades estaría muy bien aclarar el concepto de apantallamiento y carga nuclear efectiva, que van a ser bastante útiles a la hora de entender la evolución y el comportamiento de las propiedades dentro de la tabla periódica. Ya sabiendo que los electrones están colocados en distintas capas, como hemos estado viendo en clases anteriores, podremos saber que hay electrones que están más cerca del núcleo y electrones que están más hacia afuera. Pues bien, los electrones que están más cerca del núcleo van a ser unos electrones estáticos, unos electrones que en el 99% de los casos van a estar siempre ahí, y tan solo vamos a ser capaces de mover y de utilizar los electrones más externos. Entonces, estos electrones internos que ya de antemano sabemos que no vamos a tocar, que no vamos a manejar, se suelen englobar dentro de un concepto que se llama kernel, que es, pues eso, el englobe de todos los electrones internos intocables del átomo. Bien, teniendo claro el concepto de kernel y de electrones externos, que vamos a llamar como electrones de valencia, ya podemos empezar a hablar de apantallamiento y carga nuclear efectiva. El apantallamiento viene dado por la repulsión interelectrónica de los electrones, es decir, por la repulsión electrón-electrón. Al tener la misma carga, dos cargas iguales se repelen, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos conceptos que se contraponen dentro de un átomo. Por un lado tenemos el núcleo con cargas positivas y por otro lado electrones con cargas negativas que van a tender a acercarse al núcleo pues, por esta interacción de cargas positiva y negativa. Pero por otro lado vamos a tener que los electrones entre ellos se repelen y entonces ahí tenemos una interacción de tipo repulsiva, ¿no? Tenemos por un lado atracción y por otro lado repulsión entre los electrones. Muy bien, pues esta repulsión da lugar a un efecto de apantallamiento que realmente reduce el efecto del núcleo en muchos casos. Si nosotros tuviéramos un núcleo con 10 protones y 10 electrones y quisiéramos quitar un electrón, este electrón va a costar menos quitarlo que si quitáramos un segundo electrón, porque si quitamos el primer electrón hay más repulsión entre electrones, de modo que el primer electrón sale más fácil. En el segundo caso tenemos menos repulsión entre electrones y la misma carga nuclear, de modo que costaría más de quitar un segundo electrón que el primero. Y este efecto de interacción entre electrones se le llama apantallamiento. Entonces, teniendo esto ya claro, podremos deducir, ¿no?, que en el caso de este átomo ficticio de 10 protones y 10 electrones, el apantallamiento va a ser mayor cuando tenemos los 10 electrones que cuando tenemos 9, ¿no? Pues bien, de esta idea sale la carga nuclear efectiva. Si nosotros consideramos el núcleo como 10 protones, en principio la interacción, la atracción de ese electrón debería de ser de 10, pero realmente no es de 10 porque influye también la repulsión de los demás. Entonces, la carga nuclear efectiva es... ¿cuánto es esa carga de real? Más o menos sería ese el concepto. La carga nuclear efectiva sería coger la carga real y restarle el efecto de apantallamiento, que va a ser realmente la interacción que hay entre ese electrón y ese núcleo. Eso sería la carga nuclear efectiva. Entonces, ahora vamos a combinar un poco estos dos conceptos, el de apantallamiento y el de carga nuclear efectiva. Si por un lado tenemos un núcleo con 10 protones, ¿de acuerdo? Y tenemos muchos electrones alrededor, que bueno, serían 10, estaríamos hablando de que tenemos un núcleo y electrones en distintas capas, ¿de acuerdo? Unas más internas y otras más externas, y como todo pues tendría su kernel y tendría sus electrones externos.
Muy bien, pues los electrones que más influyen en el efecto de apantallamiento son los internos, los que están más cerca del núcleo, y los exteriores influyen bastante menos debido a la ley de las cargas que disminuye al cuadrado, ¿no?, con la distancia. Sabiendo esto, ya podemos continuar con nuestra explicación de la tabla periódica y sus propiedades. En primer lugar, vamos a hablar del radio atómico, cómo varía el radio atómico dentro de la tabla periódica. Bien, ya hemos visto en clases anteriores que los orbitales crecen según el número n, ¿de acuerdo? Pues este de aquí equivaldría al número n, y entonces estaríamos hablando de que un orbital 1s sería más pequeño que un 2s, más pequeño que un 3s, y así hasta abajo, de modo que estaríamos diciendo que el radio atómico crece hacia abajo, ¿de acuerdo? En un periodo, ¿cómo varía, no? En un periodo disminuye a medida que nos dirigimos hacia la derecha, es decir, el radio atómico disminuye con el aumento del número atómico. ¿Y esto por qué es? Tenemos que tener en cuenta que en el mismo periodo lo que serían los electrones de kernel serían los mismos, siempre los mismos, porque serían todos los electrones que ya hay de atrás, ¿de acuerdo? Entonces, a medida que aumentamos el número atómico, estamos aumentando el número de protones. Tenemos una mayor carga nuclear efectiva, de modo que a medida que nos acercamos hacia la derecha, los electrones que se van incorporando tienen más atracción por el núcleo, de modo que a medida que vamos yendo hacia allá se van contrayendo, de modo que estos serían más grandes que estos. Vamos a hablar ahora del radio iónico, que es básicamente lo que mide un ión, ¿de acuerdo? Un ión, como ya hemos visto, pueden ser cationes y pueden ser aniones, y lo único que varía con respecto a un átomo es su carga, ¿no?, el número de electrones que tiene en la corteza. Muy bien, estamos hablando de radios de átomos, así que prácticamente a grosso modo las propiedades son las mismas: crece hacia abajo y crece hacia la izquierda. Y por otro lado, hay que tener en cuenta los electrones. Si nosotros tenemos un átomo, ¿de acuerdo? Tenemos el mismo átomo y le quitamos electrones, o sea, si estamos generando un catión, estamos haciendo que haya más carga nuclear efectiva y que este átomo se contraiga. Y por contra, si tenemos un átomo estable y le empezamos a meter electrones, lo que estamos haciendo es que estos electrones se empiecen a repeler más entre ellos, porque ahora hay más cargas negativas para repeler, y estamos aumentando el radio o el volumen del átomo. De ese modo, pues tenemos en cuenta que un anión con una carga negativa será más grande que un átomo neutro, y un anión con dos cargas negativas será todavía más grande que el anión con una carga. O sea, cuantos más electrones pongamos, más crecerá, y viceversa, cuantos más electrones quitemos, más encogerá. Ahora vamos a explicar la evolución de la energía de ionización. La energía de ionización es la energía que hay que darle a un átomo en estado gaseoso para que suelte un electrón. Es decir, tenemos un átomo cualquiera y en un momento dado le damos energía para que suelte un electrón y se quede en forma de catión, ¿de acuerdo?, con una carga positiva. Muy bien, pues cuanto más alta sea esa energía, querrá decir que más inestable será el catión. De modo que estamos diciendo que cuanto más alta sea la energía, más energía tendremos que dar para que suelte un electrón. Es decir, más difícil será. Bien, pues en este caso, simple y llanamente tirar del radio atómico. Más energía habrá que aplicarle a un electrón que esté más cerca para sacarlo del átomo, ¿de acuerdo? Cuanto más cercano sea un electrón al núcleo, más difícil va a ser sacarlo. Entonces, si el radio crece hacia abajo, podemos decir que la energía de ionización va a crecer hacia arriba. Cuanto más pequeño sea, más grande será la energía de ionización, y en periodos exactamente lo mismo.
como este es más grande que este, en este caso la energía de ionización va a ser la más grande de todas y en esta la más pequeña. O lo que es lo mismo, podríamos decir que sacar un electrón en este átomo va a ser muchísimo más fácil que sacar un electrón en este otro átomo de aquí. Lo que también quiere decir que hacer un catión de cesio es muchísimo más fácil que hacer un catión de oxígeno. La afinidad electrónica es el intercambio de energía que sucede al introducir un electrón en un átomo en estado gaseoso. Esta energía puede ser positiva, puede ser negativa, según si el átomo tenía realmente necesidad de ese electrón o no. Por lo tanto, la afinidad electrónica lo que determina es la capacidad de un átomo de recibir electrones, es decir, la facilidad que tiene por recibir electrones. Y esta facilidad crece en este sentido de aquí, es decir, crece hacia arriba y crece hacia la derecha, ¿de acuerdo? Y esto es básicamente porque a medida que nos acercamos hacia aquí, estamos más cerca de los gases nobles, que es la estructura más estable, y entonces a este le costaría mucho menos recibir un electrón para alcanzar la configuración del xenón que al cesio recibir un electrón. Si recibiera un electrón se alejaría de la configuración del xenón, ¿de acuerdo? Que es justo la anterior. Esa es la explicación conceptual de la afinidad electrónica. Sin embargo, como cifra, es una cifra que aumenta hacia allí, puesto que esta tiene una afinidad electrónica negativa, ya que desprende energía, y este tiene una afinidad electrónica positiva, ya que necesitaríamos incorporar energía para que el electrón se pusiera. O sea que esto sería demasiado inestable y esto demasiado estable. Por lo tanto, la estabilidad, la necesidad de incorporar un electrón crece en esta dirección, ¿de acuerdo? Ahora vamos a combinar un poco los dos conceptos anteriores introduciendo uno nuevo, la electronegatividad. La electronegatividad es un concepto que engloba la energía de ionización y la afinidad electrónica. La energía de ionización es la tendencia que tiene un átomo a desprender un electrón y la afinidad electrónica es la tendencia que tiene a aceptarlo, ¿de acuerdo? Pues la electronegatividad es un concepto que viene a definir la tendencia relativa de un átomo a acercar a recibir los electrones de un átomo cercano. Es decir, hemos visto por ejemplo que el flúor es un átomo que tiene una afinidad electrónica altísima, es decir, recibe fácilmente un electrón. Este elemento, por lo tanto, sería un elemento muy electronegativo. Tendría muchísima tendencia, si nosotros tuviéramos dos átomos, este tuviera un electrón y este fuera el flúor tendría muchísima tendencia a quitarle un electrón al átomo de al lado. Pues eso es la electronegatividad y el flúor sería el más electronegativo de todos. Por otro lado, hemos visto que el francio tiene una energía de ionización bajísima, es la más baja, y por otro lado hemos visto que tiene una afinidad electrónica malísima, es decir, tiene muy poca tendencia a recibir electrones. Por lo tanto, el francio sería un elemento muy poco electronegativo, tendría muy poca tendencia a recibir electrones de otro átomo. Es más, este átomo se consideraría el más electropositivo, que es lo contrario de electronegativo, el átomo con más tendencia a soltar electrones. Como podréis imaginar, la evolución dentro de la tabla periódica es que la electronegatividad crece hacia arriba y hacia la derecha. Y por último, hablaros del carácter metálico de los elementos dentro de la tabla periódica, ¿no? Como veis, hay una franja aquí, un zigzag rojo, y esto delimita dos zonas, toda esta y esta de aquí, ¿de acuerdo? Pues muy bien, toda esta zona son metales, de un tipo o de otro, alcalinos, alcalinoterres, metales de transición. Estos también tienen propiedades metálicas, estos de aquí también, ¿vale? Aunque sean radioactivos, tienen propiedades metálicas. Y los que quedan por aquí arriba, en este triángulo, quitando la columna rosa esta, este triángulo de aquí se considerarían no metales, ¿de acuerdo? Y estos serían los gases nobles. De modo que el carácter metálico, como podéis ver,
es algo que está por ese lado de la tabla y por aquí no. Por lo tanto, podríamos decir que el carácter metálico crece cuanto más hacia allá y hacia abajo nos dirigimos, ¿de acuerdo? Así que chicos, después de esta clase más larga sobre la tabla periódica, yo espero que os haya parecido interesante. Realmente es bastante interesante ver cómo han conseguido englobar en una tabla periódica todas las propiedades, ¿no? Es como cómo han podido meter todo eso y que coincida y que realmente sea así, ¿no? Es bastante interesante y bastante bonito incluso, ¿no? Así que nada chicos, este es el vídeo especial por los 100 suscriptores y ala, espero que os sea útil y nos vemos en la próxima clase. Ala, hasta luego y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor.